Bueno, nos encontramos aquí en los claustros de Santo Domingo, en el cual va a comenzar lo que es la inauguración precisamente de la exposición que la Fraternidad de Iglesias Evangélicas ha organizado, bajo el título, como bien podéis ver, Viaje al pasado del protestantismo español. Una exposición aquí celebrada en los claustros de Santo Domingo, que durarán desde el 18 de octubre hasta el 31 de octubre, que terminará y concluirá con la conferencia de Frank Benoit. Y la verdad es que un material expuesto bastante importante, material relacionado con el 450 aniversario de la Biblia del Oso, exposición de Biblia en castellano y otras lenguas, y exposición de escritos de los reformistas españoles y documentos históricos. Y la verdad, esperemos que esta exposición sea de mucha bendición para la ciudadanía de Jerez y mucha bendición para todas aquellas personas que estén interesadas en la cultura. Os dejo con esta inauguración que va a comenzar. Buenas tardes a todos los que amablemente habéis venido aquí. Os agradecemos vuestra visita, vuestra asistencia, vuestro apoyo en este momento tan importante, porque todos nuestros momentos son importantes, son históricos y no podemos olvidarlo. Os damos la bienvenida de parte de la Fraternidad de Iglesias Evangélicas de Jerez, especialmente al delegado de Cultura, don Francisco Camas, que él ahora va a continuación darnos unas palabras, también a don José María Gómez Villalón, que es vicepresidente del Fondo Histórico y Evangélico de Sevilla, que generosamente tenemos que darle las gracias. Ellos han colaborado trayendo todo este material que podemos ahora nosotros disfrutar y apreciar, hermano. Este momento es realmente importante y lo recalco porque, y más en este lugar, donde era impensable que 500 años después pudiera organizarse aquí esta exposición. Es algo que tenemos que dar gracias al Señor por ello, hermano. Estamos dando pasos, y pasos muy importantes, pasos que creemos que no tienen esa importancia, pero sí la tienen, hermano, sí la tienen. Y a continuación, pues, voy a dar paso a nuestro delegado de Cultura, también dar las gracias por su visita a la concejala del Partido Popular, Chari, que está con nosotros. Creo que no hay más, ¿verdad? Ahora mismo, del Gobierno municipal, creo que no hay más. De todas las maneras, bienvenidos y espero que os encontréis a gusto en estos momentos de la inauguración de este evento tan singular e importante. ¿Él va a hablar? Primero usted. ¿Primero yo? Bueno, muy bien, pues muy buenas tardes. Bueno, yo solo agradecer, bueno, la simpatía y la colaboración con la que, bueno, venimos trabajando desde el Ayuntamiento, pues con vuestra iglesia. Bueno, yo creo que todas las creencias que son de buena fe, todas las personas que son de buena fe, pues merecen un lugar porque cubren unas expectativas. A los seres humanos, a las personas, nos cubren nuestras expectativas y por lo tanto hacen un gran servicio, cada cual desde su perspectiva, cada cual desde su verdad. Una verdad que al final es la de todos y también es la de alguien que está por encima y que a todos nos ayuda y nos cubre en nuestra tarea diaria. En el caso vuestro, que poco a poco también vais generando mayor imbricación en la sociedad y cada día más vais, en términos de libertad, aperturando vuestra manera de sentir, de ver y de comunicar vuestra fe, pues eso también es de agradecer porque, como decía, articula las creencias y articular las creencias también articula las sociedades y los comportamientos humanos. Así que, bueno, felicitaros por esta exposición y es la segunda que se hace ya y, bueno, yo creo que se continuará con años venideros. Así que muchísimas gracias y nada, pues
a que toda la sociedad jerezana y los que vengan de fuera sepan que aquí en los claustros de Santo Domingo pues tienen la oportunidad de conocer la historia y de aproximarse a la Iglesia evangélica. Muchas gracias. Gracias a usted, don Francisco, por su presencia aquí, y también a don José María Gómez Villalón, vicepresidente del Fondo Histórico y Evangélico de Sevilla. Están trabajando arduamente para ir poco a poco acumulando material histórico. Es difícil porque, debido a las continuas persecuciones, el material más antiguo pues, ha sido quemado, destruido. Pero poco a poco ellos están trabajando. Es un trabajo silencioso, pero arduo y continuo. Y ahora le vamos a dar la palabra a nuestro hermano para que él nos hable de lo que hay aquí. ¿Qué es lo que hay aquí? Tenemos un catálogo, ¿verdad? Pero él es conocedor profundo de todo el material que tenemos a nuestra vista. Así que, adelante, José María. Muchas gracias. Gracias por vuestra asistencia. De todo lo que hay aquí, bueno, voy a intentar dar solo unas breves pinceladas. Y por eso rechacé un poco la idea de Antonio Bonilla de decir, bueno, ¿puedes ir mostrando? No, porque entonces si se espera que la exposición sea breve y amena, pues no puede ser, porque tengo que coger el tren también para Utrera. Primero le doy las gracias a Dios. Amén. En segundo lugar, al Ayuntamiento de Jerez. Y en tercer lugar, bueno, el segundo y el tercero fuera, a los dos de un tirón, al Ayuntamiento de Jerez y a la Fraternidad de Iglesias Evangélicas Locales, por habernos permitido a nosotros como Fondo Histórico colaborar en esta exposición que, aunque mayormente se dice referida a los siglos XVI o al XIX, este viaje al pasado abarca bastante más. El Fondo Histórico del Evangelio en Sevilla tiene como finalidad recuperar la realidad de los grandes hechos de Dios a lo largo de la historia. Dios es el Dios de la historia de los tiempos precedentes y de nuestra propia historia. Ignorar, eso es ignorar su fidelidad a lo largo de los siglos. Remontándonos en el pasado, vamos a avanzar hasta el siglo I, donde muchos discípulos de Jesús, después de su ascensión, al poco tiempo, ya se les empezó a llamar cristianos. Y desde el principio, muchos de estos cristianos, a lo largo del tiempo, sufrieron penalidades, persecuciones, cárceles, exilio y aún hasta la misma muerte, porque habían depositado su confianza en Jesucristo. Y no les importaba, era un privilegio por amor a su Salvador. Y a lo largo de la historia, primero con las persecuciones imperiales, que los intentaban machacar, pero no podían, porque como decía Tertuliano, un abogado de aquella época, la sangre de los cristianos es la simiente de la Iglesia. Primero el poder imperial y después el poder religioso, ese poder religioso que se había desviado de tal manera que en vez de poner las escrituras en las manos del pueblo, no solo no las ponía, sino que mataba, encarcelaba a aquellos que daban su vida por amor a Dios, y porque precisamente llegara a las manos del pueblo la Biblia en la lengua del pueblo, que por amor a la Escritura, muchos empeñaron su propia vida. Pero esto fue una lucha permanente a lo largo de los siglos. Y desgraciadamente, a veces las persecuciones más feroces en manos del poder religioso, que no solo no traducían la Biblia a la lengua del vulgo, a la lengua vulgar, a la lengua del pueblo, sino que machacaban a aquellos que estaban luchando por hacerla llegar a las manos de todo el mundo. Y eso fue una historia que se repetía a lo largo de los siglos. Fueron los novacianos, los valdenses, especialmente los valdenses,
hugonotes, la tira, porque Dios siempre tuvo su remanente. Aquellos que ajustaban sus vidas a la palabra de Dios, a las escrituras como regla de fe y conducta, que se separaban de los gobiernos humanos y que normalmente era la Iglesia perseguida y martirizada. Intentaré ser lo más breve posible. Ya digo que como fondo histórico no solo intentamos recuperar esos relatos tan buenísimos, sino también aquellas cosas que muchos escribieron sobre la libertad de conciencia. Muchas gracias. Muchos sobre la libertad de conciencia, sobre la necesidad de una relación personal con Dios, sobre la obra trascendente de Jesucristo como el Dios hecho hombre, muerto por nuestros pecados y justificado, resucitado para la justificación de todos aquellos que en Él confían. El propósito del fondo histórico es precisamente dar a conocer la historia bíblica evangélica por todos los medios, en todos los lugares, expandiendo y divulgando el Evangelio en todas las oportunidades que Dios nos dé, como ha sido en esta ocasión, por lo cual, repito, doy muchas gracias al Ayuntamiento de Jerez y a su representación en esta tarde. Al grano, porque me coge el toro. Vamos a ver. Para disfrutar, aquí a mi derecha, que es vuestra izquierda, tenéis una extensa cronología que abarca desde la Hispania romana hasta Felipe VI, nuestro rey. Hay que verla y disfrutarla con calma, tranquilamente, en su momento, porque la exposición va a durar 15 días, creo que son, ¿no? O 10, bueno. Hay que disfrutarla. Dentro de ello señalo los que están marcados en color, en tinta roja, porque ahí viene la lista de los grandes eventos de tipo espiritual. Lo demás es historia secular, amplia historia secular, pero es bueno enfocar la atención en lo que está pintado de color rojo. Y allí tenemos en uno de los detalles, 1517, cuando Lutero habla, como tengo la lengua hoy, cuando Lutero marca las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, y también en 1569 la Biblia del oso. Pues muy bien, aprovecho para pegar un salto y nos vamos a la primera vitrina. En esta primera de la izquierda, ahí tenéis las dos. Ahí tenéis lo que algunos consideran como el logro mejor de Lutero, que fue, el primero había sido descubrir dónde estaba la salvación de su alma. Por supuesto que sí. Pero el logro fundamental para Alemania fue lo que tenéis ahí, la Biblia de Lutero, en dos facsímiles. Y, hombre, cómo no dejar al nuestro, a Casiodoro de Reina, el hombre que estuvo ingresado en el convento jerónimo del monasterio de Santiponce, allí cerca de Sevilla, y que en 1557, cuando ya estaba acechando la Inquisición, algunos monjes de allí dijeron: pies, ¿para qué os quiero? O sea, que salieron 12 monjes huyendo a distintos lugares de Europa, y entre ellos iba Casiodoro de Reina, que tardó 12 años en traducir lo que estaba prohibido entonces en toda España, traducir la Biblia al lenguaje del pueblo, traducción al castellano de los documentos originales, de los manuscritos más bien, de los manuscritos originales en griego, arameo y latín. Una obra en la que él mismo decía que durante 9 años no había levantado su mano de la pluma escribiendo. O sea, 12 años en total, pero 9 años trabajando de lleno en esa lengua que, hecha traducida allí, más o menos en el siglo de oro, tiene un valor riquísimo en todos los sentidos, no solo espiritual, sino con ese castellano que tradujo en ese tiempo Casiodoro. Voy a ir saltando porque si no, no me da tiempo.
Entonces, en la siguiente, es bueno fijar la atención también en el Nuevo Testamento que editó Jorge Borró, a quien llamaban Jorgito el Inglés, que durante 5 años, o don Jorgito, que durante 5 años recurrió a España entera, repartió 14.000 Biblias, editó ese Nuevo Testamento, del cual sacó 4.000 ejemplares, y era tan amigo de los gitanos, del pueblo gitano, que encima era un portento de Dios en el tema de los idiomas, que ya no solo hablaba castellano, sino que hablaba 32 idiomas. 32 vino en representación de la sociedad británica y extranjera, y al contacto con los gitanos, que le encantaba, pues tradujo el nombre lo pone en caló, en calé, en romanó, en romaní, como lo queréis llamar, pero el Evangelio de Lucas, de San Lucas, al lenguaje calé. Y está allí en aquella otra vitrina. Bueno, aparte del Nuevo Testamento de don Jorgito el Inglés, ahí tenéis en esa misma vitrina, la segunda, tenéis el Nuevo Testamento que publicó la Iglesia Reformada de Málaga en 1865, a los pocos años de que la segunda persecución contra los cristianos evangélicos, porque la primera fue la del siglo XVI, donde en Valladolid, en Sevilla, en montones de sitios, muchos fueron a las llamas dándole gloria a Dios por ser totalmente diferentes a los demás, por haber puesto su confianza en Jesucristo y en las Escrituras, porque el deseo de los protestantes de aquella época era el retorno a las Escrituras. Lutero no quería disgregar a la Iglesia romana, sino volver a la fuente del cristianismo. Ay, que la campana ahí. Me he despistado. Pero vale, me vale como pausa para ordenar mis ideas. Entonces, esta Iglesia Reformada de Málaga, tan solo unos pocos años antes de 1865, allá sobre 1860 por ahí, había detenido, yo no sé cuántos fueron, 20 o 30, cerca de 40, en Sevilla, Málaga, Granada, a todos aquellos que se guiaban por la Sagrada Escritura. Llegaron a formar lo que fue conocido mundialmente, o al menos en Europa, como el proceso Matamoros, a nombre de Manuel Matamoros García, a quienes algunos consideraban el campeón y mártir de la libertad, que estuvo en la prisión en Granada y como consecuencia de esa penuria en la prisión llegó a morir en Suiza tan solo con 32 años de edad, y mientras estaba en el lecho de muerte animaba a los estudiantes, porque estaba en un colegio también dando clases, a los que estaban junto a él, animándolos a que persistieran en la fe en El Salvador. Una maravilla. Bueno, también muchos fueron exiliados a Gibraltar y a otros lugares. Y de eso también, en la última vitrina de ahí de la izquierda, también figura incluso alguna biografía de Jorge, de Blanco Guay, que fue exiliado también a Inglaterra, donde se quedó pasmado al ver la manera de llevar a cabo el culto en la iglesia protestante. Y bueno, fue un escritor muy famoso también en su tiempo, incluso creo que también contribuyó en contra de la esclavitud. Y escribió, un gran escritor. Hay aquí publicaciones y escritos, y esto es una parte solo de lo que Dios nos ha permitido recuperar allí para el fondo histórico. Estamos orando para que nos dé una sede permanente, porque es que allí ya en la habitación que tenemos, junto a la iglesia de Ore, es que ya casi ni nos podemos mover. Pues como decía, aparte de Blanco Guay, la recomiendo, aquella última vitrina de ese lado, porque allí tenéis ilustraciones con los rostros de aquellas personas, aquel grupo de protestantes del siglo XVI que, aprovechando el invento providencial de Gutenberg de 1456, tan solo unos años antes, pues intentaron alfabetizar a la población, para que pudieran acceder al contenido de la Escritura,
atendieron también a las clases marginales de la sociedad, valoraron el papel de la mujer también en la sociedad, contribuyeron al sistema educacional, al progreso, al valorar el trabajo, a tantas cosas que cambiaron totalmente la faz de Europa, siguiendo el lema de sola escritura, solo la escritura, solo la fe en Jesucristo, solo la gracia de Dios, todo es por gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Ese lema cambió la cara de Europa, fue tremendo. Y también tenéis delante de ellos, por encima, en la misma ilustración, de las mujeres protestantes del siglo XVI que tuvieron tantísima relevancia. Y dicho de pasada, aprovecho, porque el 31, Fran Benoit, otro miembro del Fondo Histórico, otro cofundador del Fondo Histórico, va a dar una conferencia sobre la jerezana sevillana, porque sé que su padre era de Jerez. Ahora no sé si exactamente nació en Jerez o en Sevilla, es igual, pero era jerezana sevillana, que dejaba a los propios inquisidores con la boca abierta, con su conocimiento del griego, del latín. En fin, no sigo, me va a echar una bronca Fran por pisarle el terreno. Y bueno, aparte de eso, en la otra vitrina que hay a la derecha, pues allí tenéis un cuadro del monasterio de Santiponce, de donde se fugaron esos 12 monjes que hemos comentado antes, pero que después la gran redada de la Inquisición de 1557 hizo que fueran detenidos 800 personas en Sevilla. Las cárceles no daban abasto, ni el propio castillo de la Inquisición en Triana. Y además personas de toda condición, donde predominaban los que en aquella época tenían más oportunidades de poder contactar con las escrituras, aunque fuera en latín. Es lógico, porque no permitían que se tradujera al castellano normal, pero había personas que sí, a través del latín, que por cierto, dicho de paso, fue a través de una Biblia en latín cuando tuvo un encuentro con Jesucristo Rodrigo de Valer. ¿Quién fue Rodrigo de Valer? En San Lucas lo conocen, porque Rodrigo de Valer, el lebrijano, que era de Lebrija, fue el primero que sufrió una transformación total en Sevilla y fue el verdadero iniciador de la obra evangélica en Sevilla en el siglo XVI. Que esa obra fue autóctona, que no venía de Alemania, era autóctona de aquí, de la tierra. Lo que ocurre es que, claro, lógicamente, Julianillo Hernández, un colportor valiente, traía libros desde Alemania y desde otros países para enriquecer tanto a los monjes del monasterio como al resto de los españoles que estaban aquí, que se reunían simplemente para alabar a Dios y para retornar a las fuentes del cristianismo. Y tantos sevillanos, muchos de ese monasterio que no pudieron ir con aquellos 12, que ¿dónde acabaron? Algunos en el castillo y otros en el quemadero del Prado de San Sebastián. Entonces, repito, en aquella vitrina, aparte de un cuadro del monasterio de Santiponce, hay también muchas ilustraciones relativas a la Inquisición, como a lo del San Benito, que era la infamia que le ponían a los condenados, infamia que no solo les cubría a ellos, sino a todos sus descendientes. Madre mía. El tribunal que causó durante siglos ese ambiente de sospechas, de terror en España, causante del atraso que hemos tenido con los demás países que abrazaron la fe bíblica. Aunque la fe se remonta al siglo I, pero este cambio en la educación, en la valoración de la mujer en sociedad, en tantísimas cosas que producía un aumento del progreso, mientras España, con la pragmática de Felipe II, diciendo que no se estudiara solamente en las universidades que marcaran aquí y que si no tendría que perder la nacionalidad española, ¿qué ocurrió? Pues el atraso que todavía tenemos en tantísimas cosas. Bien, pues allí está también, en aquella misma vitrina, en 4 tomos, la historia crítica de la Inquisición del secretario del tribunal, Juan Antonio Llorente. Y allí, a la derecha, decir que una vez pasaron
una vez ya la Reforma siguió triunfando, pues allí en el siglo XIX tenéis una fotografía de la plaza de San Francisco en Sevilla, donde al fondo se ve el letrero de la Sociedad Bíblica, Me he olvidado de decir que las Sociedades Bíblicas Unidas, hay un letrero de ellas también, que llevan el Evangelio por todo el orbe, que ya tienen 400 proyectos de traducción y en más de 2000 idiomas están repartiendo Biblias por todo el mundo. Y termino, hay muchas más cosas que aquí en la tira, pero termino como finaliza la portada de la Biblia del Oso, cuyo aniversario conmemoramos hoy. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Amén. Muchas gracias. Don José María Gómez Villalón, ¿verdad? Es un hombre experto en los temas de la Reforma. Y siempre se aprende, hermano. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Queremos también dar la bienvenida a doña María José García Pelayo, que nos acompaña, y don Antonio Sardaña también, y Espinar, que no sé tu nombre. Jaime, eso, sé que es Espinar. Reiterar de nuevo las gracias al señor delegado de Cultura, don Francisco Gama, por su visita y por haber tenido estas palabras de ánimo hacia la Iglesia Evangélica en Jerez. Y también, como no, a don José María Gómez Villalón, al Fondo Histórico del Evangelio en Sevilla, que él representa como su director. El director está enfermo y no ha podido venir. Así que muchas gracias, hermano. Y queda inaugurada esta exposición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues desde la Fraternidad de Iglesia Evangélica queremos dar las gracias al Ayuntamiento por la colaboración que ha tenido una vez más, ¿no? Un año más con la Fraternidad. Y evidentemente, ¿no? Estamos aquí en los claustros de Santo Domingo en esta inauguración que hemos tenido referente al viaje al pasado del protestantismo español. Y queremos darle las gracias al teniente de alcaldesa, don Francisco Cama. Don Francisco, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Este es el segundo año que llevamos ya expositivo de Iglesia Evangélica y de toda la congregación evangélica de Jerez, a los cuales también pues estamos agradecidos porque siempre contribuís no solo a la fe y a la creencia religiosa, sino también a la cultura general, que eso también es muy importante, y cualquier apertura de este tipo, de tipo histórico, siempre ayuda a que las personas nos aproximemos a la realidad de las cosas. Por lo tanto, siempre habrá la oportunidad de que ampliemos nuestras mentes, ¿no? Así es, la verdad es que sí, ¿no? Que no solamente, ¿no? Como bien comentaba, ¿no? La Iglesia Evangélica no solamente mostramos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, sino que creo que también la Iglesia Evangélica, como bien ha mostrado, aportamos también cultura y aparte también de la obra social que la Iglesia Evangélica también estamos realizando en Jerez de la Frontera. Manifestar y que manifieste a la señora alcaldesa nuestro agradecimiento por el apoyo, porque ese convenio que en un día pues se firmó. Y no sé si tiene algunas palabras más que nos quiera comentar. Bueno, pues nada, reiterar el agradecimiento mutuo y que la colaboración y las puertas del ayuntamiento siempre estarán abiertas a vuestra comunidad. Pues muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Bueno, pues estamos con María José García Pelayo, como bien sabéis, ella es miembro del Congreso de los Diputados, al cual damos la bienvenida. María. Gracias, de verdad, Antonio, gracias por la acogida y enhorabuena, Ahora hablamos de ello, pero enhorabuena por la exposición que habéis organizado, de verdad. También dar la bienvenida a Antonio Sardaña, concejal de aquí del Ayuntamiento de Jerez. Bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros por contar siempre con nosotros para este tipo de actos tan impresionantes y tan bonitos. Bueno, tenemos un año más, hemos hecho un evento, esta exposición Viaje al Protestantismo Español, ¿no? El pasado. Y creo que es una exposición digna para nuestra ciudad de Jerez de la Frontera, ¿no? ¿Qué habéis podido observar? ¿Qué habéis podido ver? Mira, yo creo, en primer lugar, muchísimo trabajo, porque detrás de esta exposición hay muchísimo trabajo. Además, he tenido la oportunidad de hablar contigo, lleváis años preparándola, y luego mucha ilusión y mucho compromiso.
Compromiso evidentemente con el protestantismo, pero compromiso también con la ciudad de Jerez. Creo que es una exposición que enriquece la ciudad, pero que también enriquece el espíritu. Y creo que eso siempre, bueno, pues es bueno para la ciudad. Así que muchísimas gracias. He estado hablando con algunos de los pastores, he estado hablando también con miembros de la Iglesia Evangélica. Siempre proyectos sociales para la ciudad. Me ha dicho que va a abrir, me han dicho algún compañero, incluso que van a abrir ahora en noviembre un centro de atención a jóvenes. Sí. Creo que, bueno, que es una iglesia que está comprometida con Jerez, que está comprometida con los más débiles. Y es una iglesia, bueno, pues que está cerca de los problemas de los ciudadanos. Así que daros las gracias de verdad, en nombre de la ciudad, animaros a que sigáis en esta misma línea. Lleváis 500 años de fe, por lo tanto no os tengo que animar a nada, creo que es algo casi recurrente lo que estoy diciendo, pero bueno, animaros a que sigáis con ese mismo compromiso y con esa misma fuerza que os da vuestra fe, ¿no? Antonio, concejal de aquí de Jerez de la Frontera, la Iglesia Evangélica seguimos trabajando, no solo a nivel de obra social, no solamente a nuestra fe, sino creemos que también que estamos aportando también cultura, ¿no?, a nuestra ciudad. Bueno, yo creo que el protestantismo es muy importante en nuestra cultura de hoy en día. Si no hubiese existido el protestantismo, a lo mejor no tendríamos, por ejemplo, la Semana Santa que tenemos, a lo mejor no tenemos, curiosamente, esas historias, ¿no?, de esas, bueno, pues a lo mejor momentos conflictivos, pero que ahora pues hay que recordarlo, que han sido los que han conformado esta historia, ¿no? Y por lo tanto, también para los católicos es muy importante el protestantismo y sobre todo en Andalucía, mucho más aún, porque parte de lo que tenemos y de lo que es nuestra cultura viene también de eso, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, también yo creo que es importante aportar claridad, ¿no? Porque hay muchas veces que las personas no conocen bien cuáles son los orígenes de la Iglesia Evangélica, no saben muy bien, no tienen información, y yo creo que es importante transmitirles eso, ¿no? Que estamos hablando de unas iglesias, evidentemente con unos procedimientos distintos, pero que estamos todos basados en el cristianismo, que es una iglesia que ha hecho mucho bien en muchos sitios, que lo sigue haciendo aquí en Jerez y que efectivamente pues tiene una raíz muy sólida. No estamos hablando de ninguna invención de hace 2 días, estamos hablando de una raíz sólida del protestantismo, 500 años de la Reforma, pero además con una base anterior que venía de la misma rama, ¿no? Y por tanto yo creo que es importante que la gente sepa que somos hermanos en líneas a lo mejor que se han bifurcado un poco, pero al fin y al cabo hermanos y sentados en la misma mesa. Bueno, se ha acercado a estos micrófonos nuestra Charo López, ella voy a que pase por aquí, por favor, la tenemos cerca. Ella también es concejal del Ayuntamiento de Jerez, al cual damos la bienvenida, y bueno, y hermana en la fe, porque comparte nuestra fe. Charo, ¿qué nos tiene que decir en relación a esta exposición o lo que tú tengas en tu corazón? Bueno, pues lo que tengo en mi corazón, que el Señor, gracias a Dios, me ha dado el privilegio de formar parte de esta corporación en Jerez de la Frontera, y es una oportunidad para transportar todo lo que son los principios bíblicos a la política. La política es un oficio noble y creo que el trasladar todo lo que es el cristianismo con mis hermanos, pues es un privilegio que gracias a Dios el Partido Popular me ha dado, y estoy muy agradecido al Señor y al Partido Popular, concretamente a Antonio Saldaña, y concretamente el apoyo que siempre he recibido y la Iglesia ha recibido del Partido Popular con María José García Pelayo. Pues muchas gracias a los tres, gracias al Partido Popular por estar entre nosotros y desearos lo mejor y que Dios bendiga grandemente. Bueno, estamos aquí ahora mismo entrevistando a José Luis Jiménez, miembro de la Real Academia de San Dionisio de aquí de Jerez de la Frontera. Él es también investigador y bueno, años también colaborando con la Fraternidad de Iglesia Evangélica de Jerez, al cual se ha pasado por esta exposición que estamos comenzando y queremos darle primeramente las gracias y la bienvenida. José Luis, bienvenido. Dale, gracias, Antonio. Yo encantado de estar aquí, me satisface enormemente que hayáis hecho otro evento de esta categoría. Cada vez estáis superando el listón y me parece increíble la documentación que se puede ver aquí y acercar a muchas personas, a la de Jerez en general, y a los investigadores y a todo el público, esta documentación, esta información que hay sobre este acontecimiento que fue tan importante y que bueno, que esto ahora permite una convivencia entre gente que piensa diferente y que esto nos permite conocer algo más de la historia. Así es, y hablando de historia, darte las gracias a ti, ¿no?, personalmente en nombre de la fraternidad, porque mucho de la historia que sabemos de la Iglesia protestante, como antes comentaba, tú eres uno de los investigadores de la Iglesia evangélica.
Bueno, he puesto mi granito de arena y hemos colaborado con otras personas y con ustedes. Ha sido un placer escarbar un poco ahí en el rebusco, como yo digo, de la historia y encontrar esa información que es escasa por las circunstancias que todo el mundo sabemos. La información y la documentación no es abundante, pero hemos conseguido poner en pie una información importante y decir, a través, sobre todo, siempre recuerdo a la figura de Joseph Villesí, que es el fundador de este proyecto aquí en Jerez realmente, y que recientemente esta primavera pude estar en México con los bisnietos de Joseph Villesí que nos atendieron estupendamente allí en México, porque hay una rama allí en México viviendo y ellos dan mucho recuerdo y os mandan el recuerdo para este evento también. Agradecido, evidentemente, y comparte también, ¿no?, un saludo para allí, para la familia de los Villesí, hombres que su tatarabuelo, creo que hay, fundadores de la iglesia Argüelles de aquí de Jerez de la Frontera. Y cómo no, también en nuestra ciudad de Jerez de la Frontera hay historia también, ¿no? Y brevemente, ¿no? Tenemos pueblo evangélico en relación al vino, ¿no? Hay historia en relación al vino aquí en Jerez. Bueno, ellos estaban vinculados realmente gracias a los vinateros protestantes que había aquí, de empresas de origen inglés protestante, apoyaron este proyecto de Joseph Villesí y en cierta manera hay ese vínculo de este origen de la historia de la capilla de la calle Argüelles con el mundo del vino de la ciudad de Jerez. Pues, José Luis, muchas gracias por tu presencia y esperemos, Dios mediante, vernos próximamente. Espero que sí, os deseo todo lo mejor y esperemos que tengáis otro evento como este o mejor todavía. Pues un abrazo, gracias por todo. Bueno, nos encontramos con Javier Perdigone, él es uno de los diseñadores de esta exposición. Javier, primeramente, enhorabuena y felicidades por este diseño, por esta exposición que se ha montado, creo que muy dignamente. Bueno, pues la verdad es que todo el mérito no ha sido mío. Ha sido también en colaboración con los hermanos de Sevilla, los cuales han prestado una ayuda muy interesante. Simplemente el hecho de haber traído ellos esta gran colección para que podamos disfrutar de ella todos Jerez, tanto creyente como no creyente, creo que puede ser bastante interesante porque aunque no seamos creyentes o que no hayan creyentes para visitar esta exposición, pues creo que tiene algo de historia que también es historia para ellos. Entonces ya les digo que si no llega a ser por los hermanos de Sevilla, pues tampoco se hubiera podido realizar esta exposición. Gracias a ellos, vamos, ¿sabes? Nos encontramos en un lugar precioso aquí en los claustros de Santo Domingo y creo que es algo precioso y maravilloso lo que aquí se ha montado, ¿no es así? Hombre, pues la verdad es que sí, porque hay libros muy interesantes, Antonio, muy interesantes. Tenemos libros de principios de siglo, tenemos libros inclusive del siglo XVI, Biblias antiquísimas, en fin, es un portento de historia evangélica que gracias a los hermanos de Sevilla pues podemos disfrutar de ella y que bueno, que los jerezanos también sepan de que tenemos una historia grande y maravillosa que contar y gracias a Dios, por supuesto. Pues nada, muchas gracias por tu trabajo y que Dios te bendiga grandemente. Un abrazo. Pues muchas gracias y que nada, pues que vengáis y que disfrutéis de nuestras creencias. Bueno, nos encontramos con Isabel Peña, ella es una de las profesoras de la Iglesia Evangélica perteneciente a la ERE. Isabel, bienvenida a esta exposición. Buenas noches, encantada de estar aquí. Creo que es una exposición digna, ¿no? Y que como profesora de la ERE creo y considero, ¿no?, que puede aportar bastante a los alumnos de los colegios en los cuales estáis impartiendo clases, ¿no es así? Precisamente sí, para mis alumnos de sexto estamos ahora mismo estudiando el tema 2 del libro de la ERE y habla sobre las traducciones bíblicas. Yo se lo he recomendado personalmente a mis niños y bueno, desde aquí quiero invitar a los padres de estos alumnos que estén en sexto, que es el tema 2 que estamos dando ahora y precisamente estamos hablando de estos temas, de la Biblia del oso, de la Biblia del cántaro, que sería muy interesante que vinieran y los niños lo vieran en directo. Creo que hay bastante material, ¿no? Y sobre todo creo hay una cronología en la cual se puede aprender bastante, ¿no es así? Así es, está la cronología de toda la historia de España y muy bien reflejado, todo muy esquematizado y los niños lo pueden entender, incluso los niños de sexto que ya son mayorcitos lo pueden entender perfectamente y ahí hay copias de la Biblia del oso, de la Biblia del cántaro y ellos ya van sabiendo lo que es eso y sería muy interesante para ellos, sí. Pues nada, esperemos que muchos niños y alumnos pues pasen por aquí y que puedan
evidentemente sacar provecho a esta exposición. Muchas gracias por todo, Isabel. De nada, muchas gracias a ti también. Bueno, nos encontramos con Juan Antonio Moreno, él es uno de los pastores de la Fraternidad de Iglesia Evangélica de aquí de Jerez. Y bueno, Juan Antonio, una exposición, un año más, un trabajo más, y creo que algo maravilloso, ¿no es así? Sí, algo extraordinario. Tenemos la oportunidad de estar aquí en Los Claustros, un lugar emblemático, y gracias también al Ayuntamiento por darnos este apoyo y tener esta preciosa, excelente exposición de material bíblico, de documentos. Bueno, es algo extraordinario que yo animaría a todos los que les guste la cultura, a los que les guste la Biblia, a los que quieran conocer un poquito más del movimiento cristiano protestante, que aquí estamos, hasta el 31 de octubre estaremos con esta exposición. La Fraternidad de Iglesia Evangélica sigue trabajando y aportando para nuestra ciudad de Jerez de la Frontera. Evidentemente, en muchas cuestiones, pero ahora en el plan cultural, así que nos sentimos orgullosos de poder compartir esto con todo el pueblo de Jerez. Pues gracias por todo, Antonio, gracias por este trabajo, a toda la Fraternidad de Jerez, y seguimos hacia adelante en el nombre del Señor. Que así sea, Antonio, muchas gracias, muchas gracias.